Vamos entonces a analizar este proyecto que realizamos en el municipio de Subachoque. El municipio de Subachoque está aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Bogotá. La gente se dedica principalmente a la ganadería de leche y a la agricultura. El año fue el 2008, en este momento estamos en el 2025, fue hace bastante tiempo. Estuvimos desarrollando el proyecto desde otro punto de vista, pero yo quiero que lo miremos como contratistas. ¿Qué deberíamos hacer como contratistas para desarrollar un proyecto de esta magnitud y poderlo desarrollar de la manera más eficiente? Primero, lo que debemos hacer es reunirnos con el cliente y solicitarle 4 documentos: escrituras, certificado de libertad de tradición, predial y carta catastral. Debemos revisarlos y ver que coincidan. Generalmente no van a coincidir. Algunos de esos documentos son muy antiguos y son muy obsoletos, hay información que no es concreta. En este momento ya por lo menos una escritura tiene incluidas las coordenadas, pero en ese tiempo pues no, o antiguamente no se hacía de esa manera. Incluso hay lotes que se medían, que se entregaban de una manera muy básicas, casi que midiendo en pendiente, sin tener en cuenta las alturas reales. Hay muchos análisis que se hacen, principalmente jurídico y catastral. En el jurídico lo que estamos es revisando quién es el dueño del predio, si el dueño del predio en las escrituras es el mismo que aparece en el certificado de libertad de tradición, porque esas escrituras pueden que no se hayan registrado, y si no se han registrado pues no tienen un certificado de libertad y tradición, o ese certificado no está actualizado. Se analizan todo, se analiza el predial, se miran que las áreas coincidan también, que el terreno esté a nombre de la persona. Esto se hace es porque cuando nosotros vayamos a solicitar la licencia en curaduría o en la alcaldía, en el sector de planeación, depende del tamaño del municipio, vamos a tener que entregar unos documentos y debemos ir previendo todo. Solo con este análisis podemos darnos cuenta que el proyecto le hace falta algo que nos puede demorar o que puede postergar el proyecto un año, porque antes de subsanarlo no vamos a poder solicitar la licencia de construcción. Después de tener ya los documentos, haberlos revisado y ver que se puede iniciar un proyecto, o por lo menos que no hay problemas con ninguno de esos documentos, pues vamos a empezar ya nuestra prefactibilidad. Yo tengo un orden específico en la metodología que uso, en donde lo primero que hacemos es ir al predio. En la visita al predio debemos o la vamos a hacer con varias intenciones. Primero tenemos que ser muy observadores. Desde antes de entrar nosotros a la zona, desde antes de entrar al pueblo, tenemos que estar con los ojos muy abiertos, tratando de ver todo y absorber todo lo que podamos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es obtener la ubicación. ¿Sí? Entonces ahora con el celular no tenemos tanto inconveniente. Vamos a ubicarla, vamos a tener eh, un punto en donde vamos a poder después ver la soleación, en donde vamos a poder ver la dirección del viento, vamos a verlo en el terreno, muchas cosas. ¿Qué tenemos que analizar? El clima, por ejemplo, ese es una de las cosas importantes. Si va a llover, si estamos en temporada de lluvias, tenemos que tener en cuenta, porque todo lo que hagamos en la obra tiene que tener en cuenta esos gastos, y esos gastos obviamente son gastos para el cliente. Entonces tenemos que analizar por dónde baja el agua, en dónde se recibe, si hay alguna cuneta cerca, por dónde vamos a evacuar también nosotros nuestras aguas, en dónde están los pozos sépticos, en dónde lo puedo hacer, que no haya un afluente de agua que me prohíba hacer el pozo séptico muy cerca, porque vamos a contaminar. Los accesos, cómo son los accesos, si la vía está destapada, si está demasiado en mal estado, y obviamente eso va a acarrear costos adicionales en transporte. Vamos a revisar si hay servicios públicos, si hay agua, si tenemos postes de luz cerca del proyecto, o tenemos que traer la luz
a una determinada distancia, porque también son costos que vamos a tener que tener pendientes o presentes. El tipo de terreno, qué tipo de suelo es, si hay un botadero, si es un relleno, si se observa que de manera no natural se subió el nivel del terreno, pues ya tenemos que tener una previsión o tenemos que sospechar que de pronto ese terreno lo rellenaron con un material y no está compactado. De pronto el relleno es de 5 metros, 6 metros, hay muchas situaciones, ¿sí? Me devuelvo un poquito de pronto a la parte de los papeles, pasa hasta en las mejores constructoras, hasta constructoras gigantes que compran terrenos sin haber hecho un buen análisis y después tienen que llegar a negociar, las personas, los dueños les permiten que construyan ahí para después negociar con ellos con otras condiciones. Entonces, el estudio inicial del documento es importante. El estudio del terreno como tal es supremamente importante, porque de una vamos a tener una, un análisis previo, de una vamos a tener una visión de hacia dónde nos vamos a proyectar, ¿sí? Cuáles son las condiciones que tenemos en el terreno y cuáles son los eventos que de pronto tenemos que mitigar o tenemos que contemplar dentro de un presupuesto inicial, que es hacia donde estamos llevando la etapa de prefactibilidad. ¿Qué otra cosa tenemos que analizar? Vamos a analizar las viviendas que están alrededor, qué tipo de materiales usan. Si estamos en una zona como Bogotá, pues va a salir más costoso usar bloque de arcilla, de pronto es mejor usar el de concreto. Lo mismo pasa en la costa. ¿Qué pasa con incidencia marina? Si estamos cerca del mar y vamos a tener problemas, ¿qué tipo de formaleta vamos a tener que usar? Porque si estamos cerca del mar, no vamos a poder contemplar una formaleta metálica tal vez, sino que tenemos que prever que la formaleta que vamos a tener que utilizar o bien va a tener que ser de madera o va a tener que ser de aluminio, porque la formaleta metálica en la costa no se usa. Si vamos a ubicar una cubierta, ¿cómo nos sale más económico usar una cubierta? ¿Qué tipo de madera hay en la zona que nos sale más económica? Toda esa investigación es una investigación larga, que debemos de ser pacientes y que tenemos que ser bastante meticulosos. Vamos a tratar de traer en esa primera visita la mayor cantidad de información que podamos, aunque ya tenemos la ubicación, y seguramente ya con la ubicación vamos también a poder adelantar ejercicios vía telefónica o desde internet. Ya ahora las redes nos facilitan mucho nuestro trabajo, pero tenemos que tener clara es que hay una metodología y que esa visita tenemos que aprovecharla lo más que podamos. ¿Qué sale entonces de esa primera visita? La ubicación. La ubicación de Google es importante porque vamos a poder analizar también desde Google Earth, principalmente esa es la aplicación que yo uso, para revisar en dónde estamos, las pendientes, si hay de pronto un puente cerca, si hay un río cerca, que no tengamos condiciones montaña arriba si estamos en una montaña. Todo esto nos va a direccionar el rumbo del proyecto. Bien, ahora, solicitud de documentos al cliente para el análisis de la reglamentación. Ese es el siguiente paso. ¿Qué necesitamos? Certificado de uso de suelos y certificado de riesgos. Estos municipios entonces, de acuerdo a su tamaño, van a tener un EOT o un POT, un esquema de ordenamiento territorial o un plan de ordenamiento territorial. Y también va a depender si estamos en zona urbana, si estamos en zona rural. Cada una de estas condiciones que estos documentos que pedimos contienen, nos va a dejar claro, según la norma, primero si es viable. Bien, ¿qué hacemos? Si hay un certificado de riesgo, aparece un riesgo alto por amenaza de remoción en masa, no vamos a poder construir y no lo vamos a poder modificar. O sea, va a tardar mucho tiempo, el proyecto en ese momento se nos vuelve inviable. Si tenemos alto riesgo de inundación, la misma situación. Entonces hay riesgos que se pueden mitigar. En este momento las normas siempre varían un poco. Cuando es riesgo bajo, generalmente se puede mitigar. Hay que organizar un proyecto para mitigar ese riesgo, para que le permitan a uno construir o para que les pidan la licencia. Entonces, cuando es un municipio pequeño, se maneja un EOT y ese EOT se maneja de planeación. Es en planeación en donde nosotros vamos a solicitar nuestra licencia de construcción. Si es una ciudad o un municipio grande que ya tiene curaduría,
que ya por el número de habitantes deben tener curaduría, es en la curaduría en donde nos van a atender a nosotros para solicitar la licencia de construcción. Tenemos esos dos documentos, vemos que es viable ya la construcción, analizamos con la norma cuáles son las restricciones de acuerdo a la zona, como les comentaba, si es rural o es urbana, vamos a tener unas limitaciones de espacio, vamos a tener que hacer unas sesiones, vamos a tener que cumplir con unos índices de acuerdo al municipio, de acuerdo a la ciudad. Esto varía mucho y lo que tenemos que hacer es conocer, ¿sí?, los documentos que tienen en ese municipio y adaptarnos a las condiciones que ellos están solicitando. En algunos casos, cuando ya existe previamente un reglamento de propiedad horizontal, porque es un conjunto cerrado, pues hay otro tipo de espacios que se deben respetar, de zonas que se deben dejar. Más que todo son espacios con los vecinos, de pronto alturas de las cercas, hay conjuntos donde no permiten. Entonces lo importante es entender bien la reglamentación, estudiarla y tener claro qué podemos y qué no podemos hacer. Inicialmente, esta es como una primera parte de la prefactibilidad, en donde todavía no hemos invertido muchos recursos. En este momento, si ustedes pueden ver, todavía ni siquiera se han mandado a hacer estudios. Los estudios más importantes son el estudio de suelos y la topografía, pero debemos primero cerciorarnos de que hasta aquí es viable el proyecto. Porque si mandamos a hacer un gasto, por ejemplo, en topografía, ¿sí?, viendo que la norma no nos permite porque resulta que hay un alto riesgo de inundación, pues estamos botando el dinero y le podemos estar haciendo gastar dinero al cliente de una manera innecesaria para después decirle mentira, no se puede hacer su proyecto. Hasta aquí, esto tiene un trabajo, tiene un costo, debemos también cobrarlo. Lo más importante y lo más difícil para nosotros cuando salimos a la guerra, por llamarlo de alguna manera, es precisamente eso, cómo cobramos. ¿Cómo cobramos algo si no tenemos ni idea cuánto nos vamos a tomar? Esta parte es estudios. No puedo darles un precio porque el precio va también a depender de dónde están los lugares y es muy complejo poder decir cuánto se necesita para poder hasta este momento hacer este estudio previo y decirle al cliente hay viabilidad para hacer su proyecto. Esto que yo les acabo de explicar es solamente una parte pequeña de todo lo que comprende un proyecto. Estamos solamente empezando la parte de prefactibilidad. La metodología que yo manejo tiene un orden, tiene unos procesos y precisamente esos procesos lo que evitan es que el cliente tenga que gastar unos recursos sin ninguna necesidad antes de saber si su proyecto se puede hacer.